Señal directa. Oiga, el estado de Jalisco, como usted bien lo sabe y como lo hemos venido comentando en los diferentes espacios informativos aquí de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, se encuentra en una crisis realmente lamentable y preocupante en materia de desaparecidos y de desaparecidos de manera forzada, estando ya en el primer lugar a nivel nacional desde hace varias administraciones, pero en una crisis que se ha venido incrementando durante los últimos 5 años. El último ejemplo claro, tangible y doloroso justamente de esto son estos 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Pero ¿qué está pasando con las autoridades? ¿Qué está pasando con la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo impactan estos hechos violentos más recientes, y no tan recientes por supuesto, a la población en general? De esto y más vamos a platicar el día de hoy con Francisco Macías Medina. Él es especialista, por supuesto, en tema de derechos humanos, para hablar justo sobre este tema. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a los televidentes de Canal 44. Oye, Paco, pues eso, desaparecidos en Jalisco, un tema que no es nuevo, pero que sin embargo las autoridades siguen tratando, o intentando, mejor dicho, de invisibilizar. Un tema que desafortunadamente no es nuevo, que tampoco tendría que ser novedad, porque más bien refleja como la crisis humanitaria en la que está sumido el Estado, y obviamente hay un contexto pues general, pero Jalisco tiene varias administraciones en donde no ha existido como la respuesta adecuada, sobre todo en el tema de prevención. Hay que decirlo muy claro, ha habido avances en cuestiones de la legislación, más por colectivos de las familias y su organización y el empuje que han dado hacia estos nuevos derechos que tienen que existir, y mecanismos de garantía, pero sigue habiendo una gran deuda en la prevención, una gran deuda en tratar de entender el contexto y sobre todo en reconocerlo ante este dolor tan grande, ¿no? Hoy que nos faltan Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante, en el cual pues nos solidarizamos con sus familias, ¿no? Durante ya varios años, Paco, lo recordarás tú muy bien, hemos platicado en diferentes espacios informativos, en diferentes situaciones dentro y fuera, por supuesto, de los noticiarios, tú y yo justamente sobre este tema. Algo que ha permeado en la administración tras administración y que ha venido siendo una constante, además, por supuesto, de los hechos violentos, es el tema de la práctica impunidad total que se vive en Jalisco sobre estos casos. ¿Qué ha pasado, Francisco? ¿Cómo has visto tú si ha habido realmente un avance o un retroceso en materia de seguridad y sobre todo en materia de justicia aquí en el estado de Jalisco? ¿Qué has podido percibir tú durante los últimos años? Lo que yo percibo durante los últimos años, y que así lo informan organizaciones, ¿no? México Evalúa, World Justice Project, entre algunas otras, lo que nos dicen es que en el caso de Jalisco tenemos problemas serios en el tema de procesamiento y de investigación en el sistema de justicia penal, que el nivel de impunidad es alto, es muy alto, del 98%, que no ha disminuido, que al contrario ha aumentado, y que dependiendo donde pongamos el acento de las conductas delictivas, en ese sentido puede incrementarse muchísimo más. En el caso concreto de las desapariciones, pues estamos hablando de un delito y de una gravísima violación a los derechos humanos, en el cual el nivel de impunidad es muy alto. De hecho, las cifras que regularmente manejamos pues son con base en denuncias, pero hay que decir que se estima que son 2 o 3 veces más el número de familias afectadas por la desaparición forzada. Si recordamos simplemente la propia encuesta de Jalisco ¿Cómo vamos?, pues simplemente más o menos entre 2 de cada 10 personas que fueron encuestadas reconocen que de alguna manera en su entorno cercano hay una persona desaparecida. De tal manera que lo que hemos visto en Jalisco son características en donde tenemos un nivel de seguridad muy colocado en combatir delitos patrimoniales, muy limitado en capacidades de fuerza, muy limitado también en el sentido de entender las dinámicas. Seguimos tratando de creer que las dinámicas delictivas son como lógicas individuales cuando estamos viviendo dinámicas de una delincuencia que se organiza en distintos parámetros, pero que además refleja o está reflejando crímenes atroces como esto que estamos viviendo, y además, y lo resalto con mucha claridad, una falta de colaboración entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Si lo colocamos de nivel municipal a nivel federal, pues solamente las capacidades de un municipio son realmente reducidas en comparación
de lo que pudiera hacerse en otros parámetros, ¿no? De tal manera que hay un combo, digamos, de falta de inversión, de falta de transparencia en las instituciones de seguridad y de una, pues, exacerbada inclinación a ver la justicia solamente como un procedimiento y no como lo que se reclama actualmente, una justicia que acompañe, una justicia que transparente, una justicia en la que se participe y que rinda cuentas. Claro. Maestro, usted iniciaba esta charla justo mencionando el nombre de los 5 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. Un hecho similar o un hecho que se repite ya en al menos 19 ocasiones en los últimos 5 años, de acuerdo al registro de nuestros compañeros reporteros. Y nos referimos a las desapariciones grupales, este fenómeno, ¿de qué manera impacta en la sociedad y de qué nos habla, digamos, no quisiera llamarlo modalidad, pero estos casos que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años? Muy buena pregunta, Belén, porque yo creo que con el nivel de ineficiencia que tenemos para procesar, por ejemplo, a las personas que se encuentran en restos, ¿no? Que se encuentran en las fosas, yo creo que con toda seguridad es de que esta dinámica ya se había venido dando. Solamente que ahora nos estamos percatando con estos 19 casos de que hay también una movilización muy activa por parte de las familias. Y hay que decir que esto nos refleja claramente que estamos en una sociedad que, a final de cuentas, una, se está movilizando, dos, está exigiendo nuevas garantías para este asunto y que esto está constante, en este año ha sido constante, ha sido permanente, incluso ha dado pie a muchas protestas, entre ellos el de estas familias, lo cual nos tiene que llevar a decir que algo está fallando y que se tiene que reconocer y que tenemos que avanzar en esta parte de generar los mecanismos precisamente para aclarar, para buscar justicia y obviamente un esfuerzo más allá de las instituciones, incluso de colaboración internacional para hacerlo. Por parte de la sociedad creo que hay que reconocer que en estos momentos es un momento de mucho dolor, que somos una sociedad en la que desde los hechos de los estudiantes del CAP hasta ahorita nos hemos movido en mucho dolor. Es una sociedad que reclama hoy una restauración, que reclama una reparación, que no ha tenido respuesta y que tiene que llevarnos este hecho a hacer un alto, a reflexionar y también a reconocer que lo que ha hecho la autoridad no es suficiente y lo que hemos hecho como sociedad ha hecho falta pues mucho más camino para que estas familias no vivan con el dolor y para poder colaborar también como sociedad para que detengamos esta violencia que se está llevando vidas jóvenes y sueños también de ellos. Pero además, Francisco, hay algo que creo que es muy importante señalarlo en este tipo de delitos y es la no revictimización, la no criminalización y que sobre todo la información que va surgiendo, la prioridad tiene que ser las familias por encima de cualquier cosa, por encima de la noticia, por encima de la nota, por encima de lo que podríamos llamar como la exclusiva, por encima de todo, me parece que lo primero tienen que ser las familias en un asunto de como medios de comunicación, como periodistas, como sociedad, de apoyar en esta búsqueda, de apoyar en la sensibilización e insisto nuevamente en no revictimizar y no criminalizar. Algo, también acotando un poco que me llama mucho la atención de los últimos hechos que se han venido dando, específicamente hablando de las minas en Tlajomulco, donde las autoridades saben en una primera instancia asegurar que era una llamada anónima a través de las madres buscadoras, que cancelan las búsquedas de denuncias anónimas cuando el gran porcentaje de las fosas clandestinas en el estado de Jalisco han sido justamente localizadas por las madres buscadoras, pero que después salen a decir que fue una llamada tras otra durante 3 días y aún así las investigaciones no les dieron, Francisco, para poder identificar que se trataba de una trampa. Algo parecido me llamó la atención esta tarde con la rueda de prensa del fiscal general del estado de Jalisco, donde dice que encontraron un vehículo incendiado donde lamentablemente hay un cuerpo sin vida en la cajuela, pero vamos, son 4 días al menos o 5 de la desaparición o de la denuncia de la desaparición de estos jóvenes y apenas 4 o 5 días después las investigaciones pudieron localizar un vehículo que estaba completamente incendiado. Vamos, por un lado es el tema de la no revictimización y la no criminalización y por otro lado es qué tan eficiente está siendo realmente la búsqueda de las autoridades como para pedir incluso que las madres dejen de buscar. Sí, es que creo que el principal elemento que hace una categoría de este sexenio y de los fiscales en turno es que hay un exacerbado interés
en atender como la razonabilidad, los números, la norma, pero no el acompañamiento, la compasión o las necesidades de las víctimas, ¿no? Y esto se da precisamente por un largo trecho que traemos en formación de cuadros poco sensibles, muy limitados a uso de fuerza, a esta lógica de solamente mostrar el interés de la ley, pero en abstracto, sin colocar el sentido humano en ella, ¿no? Lo reflejamos claramente incluso en las declaraciones del propio coordinador de seguridad, donde declara que estos jóvenes están ilocalizables, que es un término inexistente, ¿no? Claro. Para un coordinador de seguridad, la parte prioritaria tendría que ser y llamar a la búsqueda, porque el término es desaparecidos, aparte que es una obligación legal para él. Pero cuando escuchamos estas palabras para nuestro público que nos está viendo, pues nos tiene que quedar claro que lo que buscan ellos es acomodar solamente una narrativa ante la incompetencia en su capacidad de investigación, y lo que se busca es ganar tiempo o administrar el tiempo, o eso parece, que hay una administración del tiempo solamente para precisamente justificar un poco la parte o el resultado, independientemente de las necesidades de quienes resultan afectados, ¿no? Después del caso Ayotzinapa, nos tiene que quedar claro que un nivel de una autoridad que está respondiendo de esta manera es un nivel totalmente bajo, totalmente de inframundo, que no tiene nada que ver con un derecho de acceso a la justicia, ¿no? Lo que debe hacer una autoridad es acompañar, rendir cuentas, ¿no? Procesar la información, llamar a la colaboración, pedir expertise incluso internacional, y no limitarse a incluso negar con este tipo de verbos o tratar de controlar la realidad con discursos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo y con lo que se está señalando. Un punto importante es que se tratan de fiscalías de denuncias anónimas. O sea, estamos hablando de fiscalías que no pueden mantener un mecanismo institucionalizado para poder procesar la información para la búsqueda. Y estas denuncias anónimas, creo que es momento de comenzar a investigarlas, comenzar a transparentarlas, porque recordemos que también en el fondo hay una cuestión en las regiones en donde hay colusión entre las autoridades y la delincuencia organizada, y no podemos permitir que las denuncias anónimas simplemente sean como tales, sin que se transparente y sin que estas autoridades rindan cuentas como tales, ¿no? En este momento es crucial que actúen con una verticalidad y actúen de forma pronta, expedita, apegada a las necesidades de las víctimas, y entendiendo que la sociedad está exigiendo un alto nivel de procesamiento de lo que se está dando, que no puede ser solo una narrativa muy buena para un boletín de prensa, pero muy pobre para una necesidad de una sociedad que está en duelo. Bueno, incluso, Francisco, recuerdo las declaraciones lamentables también de la fiscal de desaparecidos hace unos años, justo también donde comenzó a haber desapariciones continuas en el municipio de Chapala, seguramente lo recordarás tú muy bien, donde ella decía, no es tan grave, porque de hecho es el promedio normal de desaparecidos en la ribera de Chapala. Zonas que, si no es porque se convierten en temas mediáticos de manera lamentable por la situación en la que se dan, pero la verdad es que las autoridades pareciera que ni siquiera están volteando a ver Mazamitla, la ribera de Chapala, el norte del estado de Jalisco, Puerto Vallarta, vamos, prácticamente todos los municipios que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, donde, insisto nuevamente, el tema de la invisibilización en el actuar, y ahora, como tú bien lo señalas, también la invisibilización en el discurso gubernamental, con esta parte de ilocalizables. Por supuesto, y que además hay que recordar, nada más habría que decir que también hay violaciones a los derechos humanos por omisión. Y cuando la fiscal sale, habla de promedios, toda esta parte, hay que decir que se está cometiendo una violación a los derechos humanos, porque son vidas que se están perdiendo por la violencia, y que ella tiene una obligación de que tengan acceso a la justicia, de llevarnos a la verdad, pero además también de tener un alto nivel en la investigación, ¿no? Entonces, cuando nos conformamos solamente con esto, pero además con una fiscal que debe de atender el contexto para prevenirlo, ahí tenemos claramente un componente que las omisiones nos están llevando a un escenario, pues obviamente de crímenes que están siendo atroces, están llevándose vidas de jóvenes, y en el cual las regiones, pues parece, ahí volvemos a comprobar que hay una especie de segmentación de la justicia, ¿no? Un fiscal regional que es muy poco conocido, con pocos indicadores de rendición de cuentas, en donde a final de cuentas está
pues es prácticamente un personaje invisible para la justicia en las regiones, cuando constantemente vemos las denuncias de los colectivos de casos como los que estamos mencionando. Es momento de que tengamos claro que la delincuencia organizada no se guía por mapas de la papelería, se guía por intereses, se guían por zonas en donde la autoridad tiene mucho que explicar, incluso de su propio quehacer en los niveles de gobierno. Pero luego tenemos también un grupo de diputados que dicen que no consideran necesario que las autoridades justamente rindan cuentas ante el Congreso. En esta parte ahí comprobamos una vez más que no tenemos el nivel democrático. Un mínimo es que tengamos un nivel de congresistas que por lo menos debatan, discutan, hagan preguntas interesantes, ajusten presupuestos y pues responsabilicen a la autoridad con parámetros y con indicadores de resultado. Pero cuando vemos que hay falta de contrapesos, pues estamos pasando en un momento en el que a final de cuentas no importa la sociedad, sino importa administrar el poder que ellos están teniendo en los pasillos, pero eso pues definitivamente no es un Congreso y no tiene ninguna relación con las obligaciones que tendríamos como Estado para rendir cuentas en el tema de la desaparición forzada de personas. No hay que olvidar que hay instrumentos internacionales en el que todo esto es un combo de violaciones a los derechos humanos que están en una antesala, en el que si seguimos permitiendo este tipo de niveles, pues lo que sigue es obviamente tener comunidades enteras a la usanza de lo que se dan Teocaltiche en el nivel de desplazamientos, pero desaparecidas, ¿no? Entonces la autoridad hoy tiene que actuar, hoy tiene que rendir cuentas y yo diría, es momento de darnos cuenta que necesitamos también cooperación internacional. Francisco Macías, te agradezco como siempre la disposición para platicar sobre estos temas y para también tratar de entender un poco más dónde realmente estamos parados y por supuesto todo lo que falta todavía por hacer de las autoridades. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias y mi solidaridad y a todas las familias de allá de Lagos y acompañarlos en sus protestas y en su exigencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues ahí es la voz del maestro Francisco Macías Medina, especialista en tema de derechos humanos.